Desde el instante de nuestra llegada, se nos imbuyó la noción de la soledad inherente, que cada uno es un ente aislado, navegando a la deriva en una vasta existencia, buscando desesperadamente un atisbo de significado, un ancla de conexión o una esquiva paz en el exterior. Pero, ¿y si te revelara que esta enseñanza fundamental sobre el aislamiento es una falacia tan profundamente tejida en la matriz de tu percepción que ha dictado la misma frecuencia vibratoria de tus células y el patrón de tus pensamientos? Considera el siguiente escenario. Dos hermanos son separados al nacer y criados en antípodas geográficas. Uno se dedica a la pintura en la bulliciosa Tokio, el otro a la física teórica en la serena Lisboa. Nunca han cruzado caminos ni han intercambiado una palabra. No obstante, cada vez que el pintor plasma el océano en sus sueños, el físico se despierta con una inexplicable cercanía al agua. Cada vez que uno sufre una herida, el otro experimenta un escalofrío sin causa aparente. Esto trasciende la mera metáfora. Es una señal vibratoria. En el núcleo de la mecánica cuántica se revela un principio que pulveriza la premisa de la división. Cuando dos partículas se entrelazan, forman un sistema singular, unificado, incluso si la luz tardaría siglos en viajar entre ellas. Si se modifica el estado de una, la otra responde instantáneamente, superando la restricción de la velocidad de la luz. Einstein lo denominó acción fantasmal a distancia. La verdad, sin embargo, es aún más enigmática. Si la conexión puede manifestarse fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio entre partículas, ¿qué implica esto para la propia naturaleza de la existencia humana? Esta revelación no se limita al laboratorio, es la dinámica de tu propia vida. Persistes operando bajo un programa heredado, una narrativa obsoleta que te concibe como un individuo luchando por la supervivencia en un cosmos hostil, donde el afecto, la salud y el poder deben ser forzosamente adquiridos, merecidos o combatidos. Sin embargo, el secreto que jamás se te confió es este. Nunca estuviste separado, simplemente has estado enfocando y validando la versión de ti mismo que percibe esa desconexión. Aquí reside el enigma más profundo. En la cuántica, el simple acto de observar un fenómeno lo altera. En el momento en que tu atención se posa, el potencial infinito se colapsa en una única realidad definida. Es decir, no solo eres un habitante del mundo, sino que lo moldeas activamente en cada instante a través de tu conciencia. La mayoría de los individuos contemplan un reflejo de escasez, separación y dolor, y se preguntan por qué el espejo jamás les devuelve una imagen diferente. Pero la verdadera fuente de la sensación de estancamiento no yace en el reflejo, sino en el observador. Cuando renuncias a la obsesión de corregir la imagen y optas por transformar la mirada que la contempla, ocurre lo extraordinario. Tu realidad se reconfigura. Se te ha inculcado la fe en la linealidad, que la causa y el efecto son eventos disociados, que tus acciones aquí producirán consecuencias allá, que el tiempo es una recta inmutable que recorre sin posibilidad de reversión. Sin embargo, en el reino cuántico, estas reglas se desvanecen. El tiempo es entrelazado, no lineal. Los sucesos no están separados, sino que son espejos unos de otros. Y tú no estás meramente viviendo la vida, estás entrelazado con ella. ¿Asumes que reaccionas a tu realidad? ¿Y si es tu realidad la que reacciona a ti? Por eso, cuando tu mente se enfoca intensamente en alguien, esa persona te contacta. Por eso, la ansiedad anticipatoria a menudo precede al evento temido. Por eso, un cambio abrupto en tu vibración, no solo tu estado de ánimo, sino tu frecuencia coherente, reordena el mundo circundante. Durante siglos, lo hemos etiquetado como coincidencia, sincronía o manifestación. La verdad es a la vez más simple y potente. Estás entrelazado con todas las versiones posibles de ti mismo y con todos los destinos que podrías vivir. La única limitación es que tu mente ha estado filtrando esas infinitas posibilidades
a través de una identidad que nunca elegiste conscientemente. Esa identidad susurra: no soy suficiente, estoy separado, soy pequeño, algo me falta. Y al operar en esa frecuencia, sintonizas repetidamente las mismas líneas de tiempo como una emisora de radio atascada, no porque sea tu deseo, sino porque es lo que observas y validas. Aquí es donde la ilusión se desmorona. El entrelazamiento no es un fenómeno externo, es la esencia de lo que eres. Cada alma amada, cada versión pasada, cada posibilidad soñada y cada temor reprimido, todo persiste, vibrando dentro de un campo unificado y brillante de un ahora infinito. El campo no responde a tus deseos mentales, responde a tu ser. Cuando finalmente cesas la persecución de la ilusión de la separación y te colapsas en la alineación, dejando de intentar atraer y en su lugar convirtiéndote en la versión de ti que ya vive lo deseado, se produce el verdadero salto cuántico. El entrelazamiento es el portal hacia esa transformación. No fuiste arrojado solitariamente a un cuerpo, fuiste inmerso en una frecuencia, en un campo cuántico palpitante de expectativa, emoción y memoria. Antes de tu primera vocalización, ya estabas entrelazado, no solo con tu linaje, sino con patrones energéticos y líneas de tiempo rebosantes de potencial. La célebre paradoja EPR de 1935, propuesta por Einstein, Podolsky y Rosen, desafió la física al postular que la teoría cuántica estaba incompleta si las partículas separadas podían influirse mutuamente. Einstein lo denigró como acción fantasmal. Sin embargo, los experimentos de Alain Aspect en 1982 lo confirmaron. Tras el entrelazamiento, cualquier alteración en una partícula afecta a la otra, instantáneamente, sin mediación de señales o distancia. Esta es la pieza que se omite con frecuencia. Tú también estás constituido por partículas. Cada pensamiento sostenido, cada interacción humana, cada emoción intensa ha generado su propia red de entrelazamientos activos. Considera a una madre y su hijo. Sus ritmos cardíacos se sincronizan, sus ondas cerebrales se alinean. Esto no es solo amor biológico, es entrelazamiento cuántico manifestado como coherencia biológica. Proyéctalo. Tu primer desengaño amoroso, ese amigo de la infancia que reaparece en tus sueños, la persona que no logras olvidar. No son simples vestigios de la memoria, son relaciones cuánticas activas, hilos energéticos que continúan vibrando fuera de la restricción espacio-temporal. Puedes estar entrelazado con alguien en el extremo opuesto del globo, con una versión pasada de tu yo, o incluso con tu yo futuro que ya habita la paz y la abundancia. Y sí, es posible sintonizarte con ese yo futuro. Puedes alinear tu frecuencia con su vibración y colapsar en esa línea de tiempo. Pero esta sintonización no se orquesta desde la mente, se logra desde la energía, a través de la coherencia interna, la intención y la redefinición de la identidad. En 1978, el experimento de elección retardada del físico John Wheeler propuso que el comportamiento de una partícula, si actúa como onda o como materia, podría no definirse en el momento de su emisión, sino en el momento de la observación. Esto sugiere que las decisiones futuras tienen la capacidad de reescribir el pasado. La repetición de este experimento ha demostrado que la realidad no se materializa hasta que es observada, y que nuestra observación no solo afecta el presente, sino que puede alterar retrospectivamente el pasado. Conecta estos puntos. Si todo en tu existencia está entrelazado, y si la observación fuerza el colapso del campo, entonces la calidad de tu conciencia determina la calidad de tus conexiones, y estas conexiones definen lo que se materializa en tu realidad. Un patrón común. Siempre atraes parejas emocionalmente no disponibles. Esto va más allá del trauma, es entrelazamiento. Tu energía se ha fusionado con un patrón vibratorio, a menudo heredado o aprendido, y observas la realidad a través de esa lente. Por ello,
Incluso cuando aparece una persona amorosa, tu campo la filtra. No la percibes o la repeles involuntariamente. No es un defecto moral, es tu campo que opera desde la frecuencia a la que está sintonizado. La buena noticia es que los campos son maleables. El entrelazamiento no es una condena, sino un estado sensible. En el instante en que modificas tu estado interno, no tus pensamientos, sino tu vibración esencial, toda la red comienza a reorganizarse. Tu conciencia funciona como un diapasón. Si vibra en la culpa, activa entrelazamientos que resuenan con la culpa, situaciones, recuerdos, personas. Si vibra en el merecimiento, activa aquellos que resuenan con la armonía, el flujo y la abundancia. El campo no juzga, solo responde con fidelidad. Por esta razón, los saltos cuánticos suelen ocurrir después de momentos de ruptura emocional, crisis o profundos despertares. En esos instantes, la persona cesa de observar la realidad anterior y una nueva se colapsa ante sus ojos. La sanación no siempre se da por lógica, se da por resonancia. Puedes estudiar innumerables libros de crecimiento personal y repetir los mismos patrones hasta que un momento de coherencia profunda, una meditación, una respiración consciente, una revelación, altera tu frecuencia. Entonces, el bucle se rompe. Y aquí está la clave raramente revelada. No es imperativo tocar fondo para generar esta transformación. Puedes convertirte en el observador que colapsa una nueva realidad ahora, simplemente alterando tu relación con el campo. Esto no es simulación, es encarnar un nuevo estado del ser, porque la identidad no es solo un concepto psicológico, sino una realidad cuántica. En el momento en que eliges observarte desde una nueva identidad, el universo reorganiza su reflejo. Lo que antes era caos se revela como respuesta precisa. La física lo ratifica, tu vida lo demuestra. Bajo la superficie de tu realidad actual, late una arquitectura invisible de acuerdos subconscientes, firmas energéticas y contratos emocionales que, aunque nunca firmaste con tu mente consciente, has estado obedeciendo. No son meras creencias, son entrelazamientos activos, hebras de energía que te anclan a patrones obsoletos, a vínculos que ya no resuenan y a versiones de ti que solo existen en la memoria. Hasta que no aprendas a romper estos contratos vibratorios, seguirás colapsando la misma realidad, incluso mientras visualizas o meditas sobre un futuro diferente. No se trata de culpa, sino de frecuencia. Todo aquello con lo que estás entrelazado posee un peso vibratorio, una firma que le comunica al campo cuántico quién crees ser. Y el campo, siempre leal a la coherencia, te devuelve aquello que coincide con esa señal, no lo que deseas intelectualmente. Por eso ciertos patrones se perciben como una fuerza gravitacional. A pesar del esfuerzo, algo parece invariablemente arrastrarte de vuelta. Lo llamas karma o autosabotaje, pero a menudo es resonancia. Sigues sintonizado a la frecuencia original de un viejo contrato. Un ejemplo ilustrativo. Un hombre exitoso, con salud y relaciones estables. No obstante, con una periodicidad casi metronómica, algo se desmoronaba. Una pérdida económica, un conflicto de pareja o el cuerpo colapsando por estrés. En una sesión de hipnosis emergió un recuerdo de su infancia. A los 10 años escuchó a su padre decir, «No perteneces aquí». Esa frase se grabó en su campo energético como un código, un contrato vibratorio. Cada vez que trascendía esa identidad limitante, el contrato se activaba, devolviéndole a la frecuencia de la exclusión no por estar roto, sino por el entrelazamiento activo con el patrón antiguo. Muchos cargan contratos activos con el rechazo, la espera, la lucha o el sacrificio, e incluso con la creencia de que la recompensa debe estar precedida por el sufrimiento. Estos contratos no residen en la psique, sino en el cuerpo emocional, donde la identidad, la memoria y la vibración se fusionan. La única vía para disolverlos
no es la fuerza de voluntad, sino la coherencia. El Instituto HeartMath ha demostrado que el corazón humano irradia un campo electromagnético hasta 60 veces más potente que el cerebral. Cuando se experimentan emociones elevadas, gratitud, amor, presencia, el corazón entra en coherencia, enviando al organismo una señal de alineación y seguridad. En este estado, el campo cuántico responde con mayor precisión a la intención. Pero la coherencia no es solo bienestar, es restaurar la integridad del campo. Cuando estás entrelazado con un contrato de miedo, la mente y el corazón emiten señales contradictorias. Envías una afirmación intelectual de «soy abundante», pero una señal emocional de «tengo miedo». El campo siempre escucha la frecuencia más fuerte. La emoción prevalece. Por eso, intentar manifestar desde la desalineación es agotador. El patrón antiguo se filtra inevitablemente. Para cambiar de línea de tiempo, debes llegar a la raíz, el acuerdo entrelazado que sigue transmitiendo desde tu campo. Este proceso inicia con una autoobservación radical. Pregúntate, ¿qué emoción residual emerge cuando el silencio es total? ¿Cuál es la vibración que persiste en ausencia de observadores? ¿Paz o urgencia? Ese estado es la firma de tu entrelazamiento actual. El universo no te sanciona, simplemente responde con fidelidad a la señal que emites. El campo es un espejo, devuelve tu frecuencia. La mayoría intenta cortar lazos con el pasado a través de rituales, pero permanecen vibratoriamente entrelazados porque no han logrado el perdón, no solo hacia otros, sino hacia sí mismos. La falta de perdón es un contrato activo. Te mantiene atado a versiones pasadas de ti, a tus fallos, a lo que ignoraste, a lo que permitiste. Mientras no disuelvas la vibración del autojuicio, el campo seguirá reflejando castigo. El perdón no es una evasión espiritual, es liberación vibratoria. Al perdonar no eximes de responsabilidad, te liberas tú de la frecuencia que perpetúa el dolor. En ese instante devuelves la coherencia al campo y en esa coherencia colapsas una realidad nueva. No una mejora de la historia anterior, sino un relato radicalmente nuevo que siempre estuvo disponible, esperando tu cambio de vibración. Así comienza la transformación. Has estado colapsando realidades toda tu vida sin saberlo. Ahora puedes hacerlo con conciencia plena. En el campo cuántico, el catalizador no es el tiempo, sino la identidad. Cuando te habitas como quien ya eres, el entorno, el cuerpo y los resultados se reorganizan alrededor de esa nueva señal. El caso de Alina lo ilustra. Aquejada por una enfermedad autoinmune crónica, probó innumerables terapias. Los paliativos eran temporales. Una noche, en meditación, dejó de intentar sanarse y formuló una pregunta singular. ¿Y si ya soy la versión de mí que no tiene esto? No visualizó. Se convirtió. Por unos segundos sintió la paz de existir sin lucha ni miedo. Al día siguiente, su cuerpo comenzó a responder. La inflamación se disipó. No alteró su medicación. Cambió su identidad y el campo respondió. Esto es la sinergia de la neuroplasticidad y la coherencia. Cuando tu cerebro establece y mantiene nuevos patrones respaldados por una emoción coherente, activa una nueva arquitectura neuronal. Tu biología declara, soy diferente, y el campo, siempre fiel a la coherencia, responde. Pero muchos fallan porque esperan un cambio espectacular o instantáneo. El verdadero salto cuántico no es fantasía, sino fidelidad. La fidelidad a la frecuencia elegida, sostenida antes de que exista evidencia externa. Inicialmente, el entorno y la mente intentarán regresarte a la identidad anterior. Es fricción. La vieja realidad se está desestabilizando. Tu tarea no es forzar el cambio, sino estabilizar la nueva señal. Al sostener la nueva frecuencia a pesar de la incomodidad, algo se reacomoda en silencio. Colapsas en una línea de tiempo donde esa fricción ya no tiene cabida. No superas el patrón, lo sobrevibras.
Y el salto a veces es imperceptible, una llamada que altera un camino, una oportunidad que se pierde y abre una mejor, una claridad súbita. Así opera la realidad cuántica, con transiciones silenciosas. La nueva realidad no llega a ti, tú llegas a su frecuencia. Para lograrlo no necesitas tiempo, sino vibrar diferente. Cada mañana, antes de que el pasado reclame tu atención, cierra los ojos. Respira, siente el corazón y repite: recuerdo quién soy en el campo. No se trata de imaginar, sino de reconocer la vibración del yo que ya eligió esa realidad. Camina, respira, piensa y habla como él. No con perfección, sino con la suficiente consistencia para que el campo se calibre. Esa es la práctica que lo transforma todo. El salto cuántico no es un evento único, es un ritmo, una nueva firma vibratoria. Cuando tu sistema nervioso aprende que la nueva identidad es segura, la antigua se disuelve sin resistencia. Porque no estás saltando hacia algo mejor, estás regresando a algo más verdadero, las versiones de ti que encarnan la abundancia, la salud, la paz y el amor no son quimeras, son posibilidades entrelazadas que esperan tu resonancia. Cuando dejas de forzar y empiezas a vivir como quien ya lo encarna, el universo no tiene alternativa, refleja lo que eres.